Creatividad, definiciones, antecedentes y aportaciones. María Teresa Esquivia Serrano, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Teresa Esquivias presenta una recopilación sobre las diversas definiciones y el contexto sociohistórico en el que surgen, antecedentes y las aportaciones, consideraciones y reflexiones alusivas al tema. Definiciones y antecedentes. El proceso creativo es una habilidad del pensamiento que permite integrar los procesos cognitivos menos complicados hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo. La creatividad ha existido desde siempre. Es una habilidad del ser humano y por lo tanto vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, y es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1970, en la edición de 1992, página 593, lo definió como la facultad de crear o capacidad de creación, y la inclusión formal como concepto de estudio en varias disciplinas ha sido reciente. La disciplina psicológica se refiere a la invención, al ingenio, al talento, etc. En teorías psicológicas se conceptualiza desde el conductismo, asociacionismo, la escuela de la Gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los cognoscitivistas. Para los psicólogos, la creatividad es considerada como un factor multidimensional que implica la interacción o concatenación entre múltiples dimensiones. En escenarios educativos, la clave del logro de aprendizajes fundamentales y trascendentes son llamados significativos. La escuela se considera como un espacio activo, lúdico y que promueva la enseñanza-aprendizaje. El concepto de creatividad como tal ha sufrido transformaciones. El término cuenta actualmente con un número muy elevado de seguidores, dentro de los cuales podemos distinguir psicólogos, pedagogos, científicos, artistas, comunicólogos, políticos, empresarios, publicistas, docentes, etc. A continuación citaré a algunos autores que han brindado su concepto de creatividad. Barrón, 1955, nos dice: es una aptitud mental y una técnica de pensamiento. McKinnon, 1960, la creatividad responde a la capacidad de actualización de las potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales. Torrance, 1965, la creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, a probar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario, además de comunicar los resultados. Esquivias, 1997. La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego para lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía. Esquivias nos presenta diversas definiciones que responden al momento histórico, y la constante en todas ellas fue la novedad y la aportación. Aportaciones.
de los principales teóricos, Wallace, en 1926-1930, fue quien abordó la creatividad y estableció cuatro fases del proceso cognitivo, los cuales son la preparación, incubación, iluminación y verificación. Más adelante, Patrick demostró que los pasos propuestos por Wallace no requieren de un orden, es decir, pueden surgir en diferentes secuencias. Wilford dice que la creatividad es distinta de la inteligencia y es un pensamiento divergente. Longfield se centró en investigaciones que tuvieran más que ver con las actividades pictórico-plásticas y que influyen los siguientes factores. 1. Sensibilidad para los problemas. 2. Variabilidad. 3. Movilidad. Y 4. Originalidad. Así como 4 capacidades personales. 1. Redefinición de los problemas. 2. Análisis. 3. Síntesis. Y 4. Coherencia. Flanagan en 1958 utiliza los términos de genialidad o inventiva. En cuanto a las dimensiones de la creatividad, Taylor en 1959 lo dice que es el nivel expresivo, productivo, de originalidad, renovador y supremo. Torrance concluye que los niños creativos son vistos como atípicos, tanto por sus profesiones como por sus compañeros de clase, por lo que generalmente los reprimen. Demostrar que los niños creativos son más exitosos profesionalmente y se desempeñan en mejores trabajos. Cubby, la creatividad no se da en los procesos rígidos del inconsciente ni en el superyo, sino que se da una zona intermedia que es el subconsciente en donde lo racional y lo irracional coinciden. Wilford 1950 y Deadwood en 1992 sugieren 8 como las habilidades que componen a la creatividad. 1. Sensibilidad para los problemas. 2. Fluidez. 3. Flexibilidad. 4. Originalidad. 5. Redefinición. 6. Análisis. 7. Síntesis. 8. Penetración. En 1963, Torrance se evoca al análisis del comportamiento social de los niños considerados como creativos. Hansen se centra en los docentes creativos que aceptan de buena forma las ideas de sus alumnos y suelen incorporar esas ideas en la estructura o secuencia del tema. Los profesores menos creativos eran más directos y toleraban mayor número de periodos de silencio y de confusión. La prueba se dividía en plantear problemas, adivinar las causas de una situación, adivinar las consecuencias, la mejora del producto, los usos inhabituales y la de los círculos. Para finalizar la sesión existían 4 propuestas diferentes de examen. 1. Selección múltiple o de memoria. 2. Completar respuestas de las características del ser humano. Aplicaciones creativas. Investigó la creatividad con escritores contemporáneos, toma de matemáticos, arquitectos y científicos. Previamente habían pasado las pruebas verbales. Los rasgos encontrados fueron los siguientes. Tienen alto grado de capacidad. La elaboración de los pensamientos, valoran las cosas intelectuales, de la creación psíquica, valoran su propia independencia y autonomía.
tienen fluidez verbal y expresan bien sus ideas. Les agradan las expresiones estéticas y reaccionan a la belleza. Son productivos y hacen cosas. Se interesan por los problemas filosóficos como la religión, los valores, el sentido de la vida, etc. Tienen grandes aspiraciones, tienen una amplia gama de intereses, piensan y asocian ideas en forma poco usual. Los procesos del pensamiento son informales. Son personas interesantes y atractivas. Parecen honrados, francos y sinceros en su trato con los demás. Se comportan siempre de un modo honrado y están de acuerdo con sus modales personales. Torrance, 1978, sugiere como claves de la creatividad lo siguiente: la curiosidad, la flexibilidad, la sensibilidad ante los problemas, la redefinición, la confianza en sí mismo, la originalidad, la capacidad de perfección. El autoanálisis se basa en las siguientes preguntas: ¿es satisfactorio lo que he creado? ¿Expresa algo de mí? ¿Estoy aportando algo? Indicadores o preguntas importantes para el creador. Amabile, 1983. Apunta 5 como los pasos de este proceso: presentación del problema, preparación, generación de la posible respuesta, validación de la respuesta y resultado. Sternberg, a través de su investigación, definió al creativo con 8 componentes: persona capaz de ver las cosas de manera nueva, integrado e intelectual, gusto estético e imaginación, habilidad para tomar decisiones, perspicacia, agudeza de percepción y comprensión, fuerza para el logro, curiosidad, intuición. Las personas creativas tienen una complejidad de personalidad. Pueden ser extrovertidos o bien introvertidos, muy rebeldes e iconoclastas. Agrega a lo anterior que una persona creativa trabaja no por el resultado de lo que hace ni por la fama. Trabaja por la alegría de hacerlo. En este proceso, la motivación y la curiosidad se encuentran entretejidas de una forma muy estrecha. Sternberg y Lubbart, 1997, abordan 6 recursos para la creatividad: aspectos de la inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y el entorno. Agregan que para ser creativo es preciso tener muchas cosas por las que entusiasmarse y no siempre es fácil encontrarlas. Gardner nos dice que existen rasgos de la personalidad en ellos. 1. Fortaleza del ego. 2. Disposición a desafiar la tradición. Los resultados obtenidos nos indican que los ambientes educativos que facilitan la manifestación de la creatividad en sus educandos son aquellos que permiten la manifestación del niño, que da la palabra al niño como una forma de su propia manifestación, que funciona con un grupo cooperativo donde se provee de un ambiente de libertad y respeto hacia las capacidades e intereses, así como el ambiente democrático y cooperativo, y que no existe diferencia significativa entre la creatividad expresada por las niñas y la de los niños. González, Esquivias y Murría, 2000. Realizaron una investigación sobre la creatividad de los docentes desde la perspectiva de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Cabe señalar que solo se consideraron 5 inteligencias: profesión de mayor puntaje a menor, lógico-matemáticas, espacial, lingüística, intrapersonal e interpersonal. En el nivel universitario representa un reto la enseñanza de la creatividad. Es importante considerar la naturaleza de la enseñanza creativa, la cual debe
de ser flexible y adaptativa, donde debe predominar la metodología indirecta, orientarse al desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas, imaginativa y motivante, fomento de la combinación de materias e ideas, favorecer la relación entre el docente y el alumno y atender los procesos sin descuidar los resultados. Las consideraciones finales que nos da María Teresa Esquivia Serrano es que las constantes en este proceso de la creatividad son la novedad y la aportación. Nos dice que todos somos creativos en mayor o en menor medida, y lo que es más alentador aún, todos podemos desarrollarla. Y para terminar, ¿por qué no fomentarla desde los años escolares?